Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la primera jornada de operaciones de la presente semana y a la última del presente mes. Deben de tenerlo en cuenta por los cierres de vela en temporalidad mensual, por si pudieran orientarnos las cotizaciones de los principales pares de divisas. Bueno, son las 4 horas y 47 minutos del horario internacional GMT de hoy, lunes 30 de septiembre de 2013, Jesús Ángel Benito desde Forex Índices. Vamos al calendario económico, que hoy, a pesar de ser lunes, sí tenemos datos macro importantes. Vamos a tener desde Japón inicios de viviendas dentro de 12 minutos, datos finales del mes de agosto. Desde Alemania, todo en horario GMT, como saben, ventas minoristas pertenecientes al mes de agosto, dato final. Desde el Reino Unido, a las 8:30, concesión de hipotecas, también dato final del mes de agosto. Desde la zona euro vamos a tener el índice subyacente de precios al consumo, previsión para el mes de septiembre. 12:30, desde Canadá, Producto Interior Bruto, dato final del mes de julio. Desde Estados Unidos, 13:45, índice de gestores de compra de Chicago perteneciente al mes de septiembre. 23:30, desde Australia, el índice de comportamiento manufacturero AIG, también del mes de septiembre. Y desde Japón, batería de datos muy importante: consumo familiar, tasa de desempleo y la encuesta Tankan a las 23:50. Todo ello, repito, desde Japón. Cuidado con los cruces del yen, porque pueden tener movimientos bruscos al finalizar la sesión de hoy, ya a las 23:50. A 10 minutos de comenzar la sesión de mañana. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos ofrecen las cotizaciones de los principales pares de divisas a estas horas. Vemos al euro dólar como nos ha abierto con un gap de unos 30 puntos aproximadamente desde el cierre del viernes, y ya se nos ha instalado de nuevo en el eje central de operaciones de las últimas jornadas en el 1,3495. Que además coincide con el precio de apertura de jornada, doble barrera para el día de hoy. Cotiza ligeramente por encima de esta doble barrera, que ya actúa como primera fuerza de soporte. Quebrado el 1,3495, nos topamos con dos niveles de soporte intermedios, 1,3464 y 1,3444. Desde ahí directamente al principal soporte del día, que lo seguimos delimitando en la congestión de mediano plazo, 1,3406, y directamente a una congestión de mediano en el 1,3368. Por la parte de arriba, si la cotización consigue respetar, consigue encontrar apoyo en la doble barrera que tenemos para el día de hoy, 1,3495, atacamos como primera fuerza de resistencia intermedia 1,3526. Desde ahí nos topamos con otra de la misma categoría, 1,3563. La principal fuerza de resistencia la seguimos delimitando en el muro de contención de muy largo plazo, 1,3606. Y la última intermedia en el 1,3630, unos 130 puntos de la cotización actual. En estos momentos y de forma inmediata, por la parte de arriba, 1,3526 como primera pieza a batir al alza. Por la parte de abajo, cuidado con la doble barrera del 1,3495, precio de apertura y congestión de mediano, porque el quiebre del mismo le puede abrir las puertas a movimientos bajistas para el par en el día de hoy. Este gap de 30 puntos, los inversores lo han abierto en domingo por la noche. La incertidumbre sobre la crisis política en Italia le ha hecho daño tanto al euro como a los cruces de yen. Vamos a ver a continuación, precisamente el par dólar-yen también nos ha abierto con un gap, ha ido directamente a la directriz alcista de mediano, se nos ha instalado ahí, y de hecho el precio de apertura lo tenemos muy pegadito a esta directriz alcista de mediano plazo. Punto de partida de jornada 97,81. Cotiza ligeramente al alza. La primera barrera de resistencia intermedia 98,18, prácticamente coincidiendo con la cubrición del gap. Quebrados los 98,18, vamos directamente a la principal resistencia de jornada, 98,58, congestión de mediano largo. Otras dos intermedias las topamos en los 98,80 y 99,11 como última pieza a batir al alza a unos 115 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo necesitamos el quiebre del precio de apertura de jornada.
97,81. De hacerlo, vamos directamente a los 97,57, directriz bajista de mediano que, como siempre, ejercerá fuerza sobre la cotización del par. Quebrado los 97,57, nos topamos con el principal soporte del día, congestión de mediano 97,30. Otro soporte intermedio lo topamos en los 97,02 y desde ahí ya nos vamos directamente a una congestión de mediano en los 96,72. Última barrera de soporte para el día de hoy a unos 125 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, como primer soporte, precio de apertura de jornada 97,81. Por la parte de arriba, como primera resistencia intermedia 98,18. Y deben de tener en cuenta el gap con el que nos ha abierto la cotización del par. Vamos con el dólar franco suizo. Como vemos, después del quiebre de la congestión de mediano la semana pasada, de los 0,9075 se nos ha posicionado y de momento lo respeta. El precio de apertura de jornada lo tenemos un poquito por debajo, en los 0,9055. Cotiza por debajo del precio de apertura que ya actúa como primera fuerza de resistencia. 0,9055. De quebrarla nos vamos directamente a la congestión de mediano en los 0,9075 y medio. Otra resistencia intermedia la topamos en los 0,9110 y desde ahí nos vamos directamente al precio de apertura anual en los 0,9148 como última barrera de resistencia y principal del día. Por la parte de abajo, si la cotización es rechazada a la baja del precio de apertura de jornada 0,9055, atacamos un soporte intermedio en los 0,9020. Desde ahí nos vamos al principal soporte del día, congestión de mediano largo 0,8998 y un último soporte intermedio le colocamos en los 0,8964. En estos momentos y de forma inmediata por la parte de arriba, ejerciendo como primera fuerza de resistencia 0,9055, precio de apertura de jornada, por la parte de abajo como primer soporte 0,9020. Continuamos con el par libra-dólar. En el primer impulso de semana, como vemos, se nos ha posicionado por encima de la doble barrera 1,6151 y directriz alcista de largo plazo que nos viene desde principios del año 2009. Cuidado porque mientras se mantenga por encima de este doble muro de contención de largo plazo, no hay miedo de movimientos bajistas para el par ni en la presente jornada ni en la presente semana. Cuidado al detalle. El precio de aperturas ya lo tenemos incluso por encima de esta doble barrera. También detalle importante a tener en cuenta. 1,6167. Entre el precio de apertura de jornada y la doble barrera 1,6147 vamos a delimitar como zona muerta inoperable para el día de hoy con respecto al comportamiento del precio. Necesitamos el quiebre del 1,6147 para ver movimientos bajistas. Desde ahí vamos a buscar un soporte intermedio, 1,6105. La siguiente barrera de soporte y principal del día, congestión de mediano, 1,6072. Otro soporte intermedio lo topamos en el 1,6043 y directamente a una congestión de mediano como último soporte en el 1,6010 a 155 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, como ya hemos comentado, mientras se mantenga por encima de esta doble barrera, no hay miedo de movimientos bajistas. Un apoyo en el precio de apertura de jornada, 1,6167, le daría impulso alcista para visitar la directriz bajista de mediano largo plazo. Le vamos a echar un vistazo en temporalidad semanal para ver esta directriz bajista de mediano largo que nos viene desde el pasado año 2011, desde abril del año 2011. Cuidado porque la tenemos a tiro de bala, esta directriz bajista de mediano, y en el día de hoy nos pasa sobre el 1,6197. Atentos al 1,6197 porque ejercerá fuerza de resistencia sobre la cotización del par. Quebrado este nivel, nos llegamos a otra resistencia intermedia, 1,6228 y directamente al principal nivel de resistencia del día, precio de apertura anual, 1,6248. Quebrado el 1,6248, nos topamos con el 1,6274 y quebrado este nivel, incluso iríamos ya a la zona del 1,63, exactamente en el 1,6301 tenemos la última resistencia del día a 135 puntos de la cotización actual. La clave inmediata viene delimitada por la parte de abajo por el 1,6147.
Recordemos, zona muerta inoperable con respecto al comportamiento para el día de hoy. Un apoyo en el precio de apertura de jornada le llevaría a la cotización a atacar la directriz bajista de mediano largo en el 1,6197. Continuamos con el AUD-USD. Como vemos, después de el quiebre del pasado viernes, ha estado golpeando durante toda la sesión americana la congestión de largo plazo en los 0,9325 y de momento es lo que vale para la cotización de este par. Mientras no nos supere de nuevo el muro de congestión de largo plazo en los 0,9325, no vamos a ver movimientos alcistas ni para el día de hoy ni para la presente semana. Detalle importante es que el precio de apertura ya lo tenemos por debajo, 0,9300. Como vemos, cotiza ligeramente al alza. Primera barrera de resistencia y principal del día, 0,9325. Dos intermedias, 0,9356 y 0,9393. Quebrado este nivel, le abriría puertas para ir a buscar la congestión de mediano largo en los 0,9430. Por la parte de abajo, necesitamos el quiebre del precio de apertura de jornada como primer soporte 0,9300. Desde ahí nos encontramos con un soporte intermedio 0,9253. El principal soporte de jornada delimitado por un nivel de corto 0,9210 y directamente al último intermedio en los 0,9175. En estos momentos y de forma inmediata por la parte de arriba 0,9325, por la parte de abajo como primer soporte precio de apertura de jornada 0,9300. Continuamos con el Euro-JPY. Un gap importante, como vemos, desde el cierre del viernes, 132,88 hasta la apertura del día de hoy, 131,98. Un gap muy importante. Como vemos, cotiza ligeramente en estos momentos el par por encima del precio de apertura de jornada. Ha encontrado apoyo hace un ratito y cotiza al alza. Primera barrera de resistencia y principal del día, 132,63, nivel de corto. Otro nivel intermedio ejercería de resistencia en los 133,05. La siguiente, congestión de largo, como ya saben, importante pieza siempre, 133,55. Otra intermedia le colocamos en los 133,97. La última resistencia para el día de hoy. Por la parte de abajo tenemos una zona muerta inoperable para el día de hoy entre el precio de apertura, la directriz alcista de mediano y la congestión de la misma categoría. Ya saben que en jornadas anteriores ha sido vital esta doble barrera para sujetar a la cotización del par. Atentos porque el quiebre definido y confirmado de esta doble barrera le llevaría a la cotización a probar dos niveles intermedios como soporte, 131,19, 130,67 y quebrado este nivel directamente al último soporte y principal del día, 130,02, como vemos a más de 200 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, como primera resistencia, 132,63. Cuidado con este nivel, principal resistencia del día. Por la parte de abajo debe de quebrarnos la zona muerta inoperable que se nos ha formado para el día de hoy entre el precio de apertura 131,99 y la congestión de mediano 131,82. Pues terminamos el análisis del primer día de la semana. Recuerden, 30 de septiembre de 2013. Esperamos que les sea de utilidad. Muchas gracias y cualquier duda, cualquier comentario nos lo hacen llegar a través de nuestras vías de contacto. Gracias, buen comienzo de semana y hasta mañana.